Jorge Alemán, muy buenas tardes. Aquí todo el equipo de Minutos Contados, está Rodrigo Pozo, la China Osorio, Emilce Garzón, el Tano Facenta y Camilo García, te saludan, ¿cómo va? Bueno, un gran saludo a todos y a todas. Bueno, Jorge, la última vez que hablamos arrojaste unas frases que, bueno, son un poco disparadores para enriquecer nuestra conciencia, nuestra mirada. El verbo arrojar ya me intimida un poco, ¿no? Porque arrojar frases, vaya a saber qué dijo uno. Pero bueno, quedaron así como que muchas veces las buenas frases germinan o generan un efecto de reacción en cadena. Primero, ¿cómo ves la llegada a esta suerte de primer ministro que es Sergio Massa, casi como delegando facultades ejecutivas en su propia figura, atados a su propia suerte, y por el contrario, en total degradé la figura del presidente, pasando a un costado más protocolar o testimonial? Sí, es como lo has exactamente dicho, ¿no? Es una especie de primer ministro que rompe, digamos, una gran tradición presidencialista argentina. Desde ese punto de vista es una variante novedosa, porque está funcionando un primer ministro que ha dejado, que ha opacado, vamos a decir, la figura del presidente. Es lo que se supone que va a consolidar y unificar la densidad política del Frente de Todos, que le va a dar una mayor consistencia al gobierno, que aparecería de esta manera como más unificado. Sí, incluso captando la respetuosa atención de algún sector de la centroderecha, que antes repudiaba enérgicamente a todo lo que sea redistribución o políticas de conquista de derechos o de tinte nacional y popular, y ahora no lo ven tan mal. Están mal, pero no tan mal. Bueno, no ven mal la figura, digamos, ¿no? Habría que ver si los procedimientos, si se llegasen a realizar, qué pasaría. Pero es cierto lo que estás diciendo en cuanto a que la figura no está mal vista, es una figura que comparte con el propio Larreta, para dar un ejemplo, ¿no? O con otros actores de la supuesta centro derecha, habría que verificar si realmente es tal en la Argentina, ¿no? Pero sí, en principio parecería haber esa afinidad, ¿no? Es un tema que a mí siempre me preocupaba cuando uno critica un gobierno débil y lo golpea mucho, como pasaba con el gobierno de Alberto. En general lo que suele suceder es lo que ha sucedido. Se genera una especie de giro a la derecha que lo autoriza más a ese gobierno, salvo que haya un proyecto revolucionario en marcha, pero no era el caso. Hoy escuché una frase que decía, creo que fue Vasco de Mendiguren, que decía, no estoy seguro si lo dijo él, pero pongámosle, que dijo algo así que el combustible o la energía más cara es la que no se tiene, la que se debe comprar en todo caso o importar. Pero Argentina está entrando en una zona de fortalecimiento en cuanto al sector energético. Sin embargo, una de las primeras medidas anunciadas, o que ya venía de antes, es una suba de las tarifas. Supongo que es una actualización también por el tiempo en el que no se subieron las tarifas. Sí, yo estuve estudiando un poco eso de la fragmentación y desde el lugar en que estoy, espero que cuando esté allá lo entienda mejor. No terminé de entenderlo, pero en cualquier caso lo que veo es que sigue la misma instancia de siempre, poner en orden, como dicen en general los gobernantes, a la macroeconomía, poner en orden las cuentas del Estado, poner en orden la estabilidad, el acuerdo, etcétera, etcétera, pero el problema es que eso lo hacen en un contexto gravísimo, con unas urgencias sociales enormes, y bueno,
sería, vamos a decir, mucho más un proyecto bastante más posible si esto sucediera en un trasfondo de una cierta estabilidad, pero me parece que el gran interrogante que surge es si los tiempos, es decir, los tiempos de las urgencias sociales no tienen nada que ver con los tiempos de los proyectos que este gobierno empieza a perfilar. A ver, ¿cómo se va a resolver eso? Es una incógnita. Sí, la suba del 100% de tarifas de gas, luz y transporte son medidas que tal vez lo único medianamente apreciable a primera mano es que se haya segmentado o en algún punto no sea poner todo en la misma bolsa como para todos es lo mismo. Bueno, eso podría ser. Lo que pasa que después está el problema de la inflación, que es gravísimo, el problema de los precios de los alimentos, que es gravísimo, el problema del hambre, que es una realidad en nuestro país. Y bueno, es decir, ¿cómo va el Frente de Todos a no deshilacharse con esos problemas? A no empezar a tener fisuras internas. Es una pregunta que me hago, ¿no? Sí, vos decís que se pueden despertar antagonismos que en otra época fueron casi irreconciliables. Exacto. El antagonismo no tiene los mismos tiempos que la planificación económica. Sí, creo que Massa dijo en el primer discurso, en el discurso de asunción cuasi presidencialista, dijo tenemos que ponernos de acuerdo en 5, 6 o 7 políticas de Estado, ¿no? Que sean transversales a todas las fuerzas políticas, digamos, como se hace en Europa, ¿no? Como se señala que Chile lo tiene o que Uruguay lo tiene. Sí, qué sé yo, eso, mira, en Europa se hizo hace muchos años atrás, por ejemplo, tendríamos de referencia a los pactos de la Moncloa. Yo creo que ahora serían difíciles de hacer incluso en Europa, ¿eh? Yo creo hoy en día un pacto. Lo que pasa es que en Europa todavía sobreviven ciertas políticas de Estado donde hay algunas cuestiones que no se discuten, ¿no? Todavía no se discute la educación pública, la seguridad social, aunque se han deteriorado gravemente a partir de la crisis del 2008 y desde que el neoliberalismo empezó a cumplir con sus efectos. Pero hoy en día un pacto entre la izquierda y la derecha en Europa yo no lo veo. O sea, se mantienen ciertos puntos que por ahora hacen a la identidad europea, que sin esos puntos Europa ya no sería Europa, sería, qué sé yo, Estados Unidos, donde no hay posibilidad de ir a una universidad sin sacar un crédito. Pasamos a modalidad de anfiteatro, si te parece, Jorge, porque sí, cómo no. Mis compañeros y compañeras te quieren saludar, interactuar con algunas cuestiones. Claro, con mucho gusto. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Rodrigo Pozo los saluda. En torno a la interna del Frente de Todos, pudimos escuchar semanas atrás a Juan Grabois con un discurso muy fuerte en la 9 de julio, palabras hacia el presidente, y en el día de ayer, en la misma línea, a Dina Sánchez, también referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Estos dos puntos, dos referentes, lo que le reclaman al gobierno son políticas más cercanas al pueblo, al bolsillo de los trabajadores también. Este también es, digamos, es un punto de partida para la interna del Frente de Todos, ¿no? Tomando en cuenta las políticas que ha tomado Massa, o por lo menos ha dicho la semana pasada. Bueno, sí, si hubieran dicho eso mismo durante la cuarentena, yo en aquel entonces hubiera dicho, bueno, tranquilos, esperemos un poco que pase la devastación infernal que fue la locura esta de la pandemia. Ahora siento que están autorizados a hacerlo. En todo caso puedo tener un interrogante político al respecto. ¿Conviene que se vayan del Frente de Todos? Les conviene a ellos, me refiero. O resulta que la nueva orientación del Frente de Todos se saca un peso de encima sin ellos. ¿Qué es mejor? ¿Que sigan presionando dentro del Frente de Todos o que se vayan? Como lo escuché a Grabois decir que se planteaba irse y que no se sentía contenido, yo siento que están autorizados, que ellos representan precisamente esos sectores, no los representan totalmente, por cierto,
Pues hoy en día es el drama de las izquierdas en el mundo, nunca representan totalmente a los sectores excluidos o vulnerables. Pero me parece que están autorizados en pedir lo que piden y hacer las críticas que hacen. En todo caso, en una lectura más política, si se quiere, del asunto, no sé bien si es más conveniente de la ruptura, como parece por momentos formularse, o si eso al final no colabora y era más interesante que siguieran adentro y presionaran. Jorge Alemán, buenas tardes. Chino Osorio de este lado lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Yo quisiera retomar sus palabras sobre lo que venía desambiguando en tanto representación del pueblo, porque usted ayer titulaba en página 12 el olvido del proyecto populista, y en donde le contamos a la gente, que no lo leyó, plantea esta lógica que nació para impulsar el movimiento nacional y popular, justamente no tiene nada que ver con lo que el régimen dominante propone. Y la calle es el reflejo de esto, ¿no? Pensaba, día tras día, movilizaciones que piden por techo, comida y trabajo, necesidades básicas de todo ser humano, y que hasta el momento no han tenido una solución. Sí, fue un proyecto que en un momento dado cobró una cierta condición de posibilidad en América Latina, la posibilidad de articular a diversos sectores, dada que ya no está establecida la centralidad de la clase obrera como el sujeto histórico de la revolución. El populismo fue una reinvención postmarxista, vamos a decir, en donde la palabra articulación, como lo sugiero en el artículo, pretendía o proponía articular todos esos sectores que estamos viendo en un nuevo tipo de construcción de una mayoría, ¿no? Y me parece que ese proyecto fue olvidado, ¿no? Es decir, era un proyecto que se construía de abajo hacia arriba, que tuvo algunas muestras muy interesantes en aquella década en donde estuvo el kirchnerismo, donde estuvo el chavismo, donde estuvo Evo Morales, y ahora me parece que la política se ha vuelto un poco más normativa, podríamos decir, ¿no? Y que hay no, es una cosa de estudiar, hay un problema muy serio en esta articulación de estos sectores. Sí, que también... Por eso mi pregunta con respecto a lo de Grabois, yo no sé si él pudiera encontrar una forma de articulación con otros sectores y constituir una mayoría que no fuera solo testimonial ni solo reivindicara su condición de explotada, sino que además empezara a surgir un proyecto de gobernabilidad, eso ya sería muy interesante, pero no parece que ese sea el panorama. Y no sé si tiene tal vez la llegada que estás mencionando. Él por ahí le gustaría quizás crecer públicamente como si fuera un Lula, porque tiene ideas similares quizás a lo que dice Lula, pero tal vez todavía no le da el alcance, no le da la llegada, no sé. Hay otros representantes. El crecimiento es horizontal, primero. Es que el error que comete el liderazgo es un fenómeno secundario, a pesar de que todos los críticos del populismo hayan dicho el liderazgo, etcétera. En realidad el liderazgo es el momento en donde todo ese campo de diferencias que se articulan adquieren una identidad a través de un liderazgo y a través de un antagonismo, ¿no? Pero es un momento como secundario. Primero hay que articular, es decir, Grabois tendría que reunir, además de Patria Grande, a otros sectores. Si no, son todas minorías intensas que hacen demandas muy fuertes, muy justas, pero no alcanzan. ¿Sindicales, por ejemplo? Clarísimamente. No creo que se pueda pensar en Argentina un proyecto transformador sin los sindicatos. Sí, traza lo cultural. Y de cara al 2023, justamente es uno de los ejes para analizar. Y bueno, esa es la gran pregunta del 2023, ¿no? Es decir, hay muchos que piensan que esta nueva, como dijo el compañero refiriéndose al primer ministro, este nuevo formato, vamos a decir así, da al 2023 una posibilidad. Y otros que piensan que
que si no se resuelven ciertas cuestiones absolutamente candentes y urgentes en el campo social, no sé si llegamos al 2023. Sí, Además, era esto. Hay un problema añadido en el 2023. ¿Qué diferencia va a haber entre Massa y Larreta si no hay medidas claramente distributivas? Bueno, Massa ya picó en punta y se está jugando todo su capital político. Esa es tal vez la garantía de que haya puesto sobre el casillero de esta apuesta, valga la redundancia, todo su capital político y sus pretensiones siempre visibles de hace muchos años de ser presidente. Sí. ¿Y cuál es el elemento, vamos a decir, más transformador de esa apuesta de Massa? ¿Cuál sería? Y que haya más distribución, digamos. La única chance que tiene es que realmente consiga mejorar la distribución actual. Claro. Eso va por fases, porque primero está planteándose la posibilidad de conseguir dólares, de conseguir además en sus relaciones internacionales un campo de inversión, luego de llegar a un acuerdo con China a través del litio. Eso se va a poner un poco difícil a raíz de la situación entre China y Estados Unidos. Otra nueva cuestión que no sé qué prepara eso. Pero bueno, como has dicho, yo pienso que al 23 no se llega como opción. Si entra mucho dinero en Argentina y no hay un problema, no se resuelve el problema distributivo, pues no creo que se llegue bien al 23. Claro, tiene que estar pegado, o sea, en su afán presidencialista, quizás muy a lo que le pese en su esencia, va a tener que ser puntualmente distributivo, si no, no hay chance. Sí, porque fíjate una cosa, lo que estamos observando países todos los países dan a la baja en crecimiento. Argentina no. Argentina está con signos positivos en las lecturas internacionales de la economía. Y, sin embargo, estamos en una situación gravísima. No podríamos traer eso como realidad para el 23. Es decir, miren que a los demás países le dan una recesión o una caída importantísima de los productos brutos internos, y Argentina está teniendo un crecimiento muy llamativo para lo que es este momento histórico. Pero eso que puede jugar para el 23 si la gente no puede cumplir, trabaja y no puede llegar a los 15 días. Así que, como has dicho, va a tener que ir contra sí mismo, desvirtuar su propia identidad histórica. Tal vez puede hacerlo. Hay muchos. Es decir, siempre hay que entender que en política a veces una identidad se modifica profundamente, dado el protagonismo histórico que te toca asumir como responsabilidad. Es decir, eso implicaría, digamos, que él se transforme, ¿no? Que no sea el Massa que nosotros conocemos. Sí, o que sea un Massa con inclusión social, digamos, con la primera era del kirchnerismo. Bueno, si entiende eso, si realmente entiende las cosas de esa manera, ojalá, porque esa sería como, no digo que esté asegurado el éxito con eso, pero esa sería como la primera condición, ¿no? Clarísimo. Bueno, última pregunta, Emi, si querés ahí preguntar, dale. Sí, por supuesto. Hola, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Y aprovecho para preguntarte y también, con tu conocimiento, meter dos variables que son tiempo y corrupción. Vos hablaste de articulación, negociación, esa necesidad que está creciendo Argentina respecto a otros modelos u otros países que no están creciendo, pero estamos en una situación muy negativa, entonces hay que crecer muchísimo. Entonces yo quiero conocer vos cómo metemos estas variables en corrupción y tiempo, porque podés articular, pero la corrupción cómo queda ahí metida, y cómo se puede sostener en el tiempo un modelo. Bueno, lo de la corrupción doy por descontado que no puede haber, ¿no? Yo quiero pensar que en el frente de todos no hay lugar para eso. O sea, sería verdaderamente suicida y además una falta de responsabilidad y de vergüenza absolutas. O sea, no puede. Ahora, otra cosa es el combate con la corrupción, ¿no? Y yo creo que ahí sí Argentina puede llevar muchas cosas adelante, porque
los sectores dominantes de la Argentina han estado en un festival siempre. Eso que dicen de que en otros países, es toda una mentira. Si estuvieran en otros países tendrían un montón de barreras que en Argentina no tienen. Entonces ahí sí creo que se podría combatir, y con respecto al tiempo tendrían que hacerlo de forma aceleradísima. Pero el problema es que yo veo que muchas de las medidas, mira, se habló de que se iban, con respecto a tiempo y corrupción, que los que habían evadido iban a pagar la deuda. Quedó en nada. Incluso se organizó una cuenta, me acuerdo, yo estaba en Argentina. Bueno, eso era bastante impracticable, debo decirlo, porque no sé qué banco iba a presentar la lista de los que habían hecho fugas o lavados. Después se habló de la renta extraordinaria. Tampoco sé qué se resolvió con respecto a eso. Y bueno, habrá que ver qué capacidad tienen para verdaderamente ir mucho más rápido en todo esto. Un hombre que estuvo, esto no es justificarlo a él, pero es verdad que estuvo sometido a una enorme presión ese hombre. Tuvo que atravesar el frente interno como si fuera una gran caldera a presión, y luego las corridas cambiarias, y luego el mundo que se puso patas para arriba. La verdad que no le tocó un tiempo tranquilo a este hombre, ¿no? Y él encima además es un tipo que quiere convencer a todo el mundo. Sí, o quiere gobernar para todo el mundo y quiere agradar a todo el mundo. Sí, bueno, en ese aspecto debo decirte que no deben haber cambiado, me parece, mucho las cosas. Vamos a ver. Jorge, te agradecemos mucho por este contacto. Como siempre, es enriquecedor tu panorama, tu mirada. Bueno, muchas gracias. No puedo decir que sea optimista, pero quien sabe leer entre líneas también hay cierta esperanza intrínseca. No, yo siempre, por supuesto, soy un convencido de que la Argentina está hecha para grandes proyectos, para grandes cosas. Sí, aparte bendecida nuestra tierra de tantas riquezas, tantos minerales, tantos frutos, tantos alimentos. Sí, pero tenemos una élite odiosa, porque vos ves las burguesías. Yo, después de 45 años de vivir aquí, la burguesía vasca quiere a su país, quiere a la nación vasca, la burguesía catalana también, y las otras comunidades también. Los de allá odian al propio país, odian a los nativos del lugar. Entonces es una maldición. No son burguesías, son lumpenes, lumpen burguesía. Te van a sí. No tienen la conducta de una burguesía histórica, es una lumpen burguesía que está siempre especulando. Sería una burguesía apátrida. Absolutamente, sí, pero por lo tanto no hay, es una contradicción en los términos, una burguesía apátrida, porque las burguesías surgieron precisamente en relación al Estado-Nación, ¿no? No es una burguesía, es un sector que es cambiante y que juega con la especulación, con el capital financiero, con los bienes del país, y que ahora en este mismo tiempo histórico en que ustedes y yo vivimos, estuvo dispuesta a destruir entero al país con tal de que el kirchnerismo no existiera más. O sea que... El otro día dijo dijo que hay que prepararse para hacer una pueblada en caso de que la toquen a Cristina. Vos dijiste algo similar, ¿no? No, claro, yo sin duda, yo no sé si un día conversando con ella me dijo que iba a haber una pueblada. Yo no sé si estamos en condiciones de afirmar eso, la que está autorizada a decirlo es ella. Pero evidentemente hay que estar absolutamente con ella. Hay que evidentemente esto ya no tiene ningún debate posible, o sea, hay que salir por todos los medios a defenderla, porque ella encarna el núcleo de resistencia histórico. Vos dijiste, si le hicieran daño a Cristina habría una respuesta popular importante. Quiero creer que sí, ojalá que sea así.
Quiero creer que sí. Elijo creer. Jorge, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grandísimo.